Como habrán podido observar los que nos siguen habitualmente, ya son miles y miles los que nos siguen habitualmente, muchos de los vídeos que hemos publicado en YouTube reflejan una posición mía dentro de un despacho que tiene a su alrededor muchísimos libros. Mi biblioteca tiene más de 44.000 volúmenes. En esos 44.000 volúmenes hay centenares de libros que hablan de España desde el punto de vista de la política y de la historia, y quería hacer esa referencia para que muchos de ustedes supiesen que la historia, en una de esas refranes que tiene el refranero español, cuando se desconoce se tiende a repetirla. Es lo que nos está pasando ahora mismo en España. Yo sé que a la mayor parte de las personas a las que me dirijo en estos vídeos no tienen ni idea de la historia de España en los últimos 150 años. Que cuando nosotros mismos hemos sacado las cámaras aquí en las Palmas de Gran Canaria, pero otros muchos medios de comunicación en cualquier parte de la geografía española han sacado las cámaras a la calle, han preguntado por situaciones y personajes recientes, y la mayor parte de la juventud, por no decir la totalidad de la juventud, incluso universitaria, no sabe nada de nada. No sabe qué ocurrió el 23F, el intento de golpe de Estado de Tejero. No sabe quién fue Adolfo Suárez. Muchos no saben quién fue Felipe González. Nadie sabe lo que ocurrió en la Guerra Civil Española. E incluso muchos de las personas que tienen algo menos de edad de la que yo tengo, que como podrán observar son bastantes años, no saben nada de lo que ocurrió entre 1898 y la previa a la Guerra Civil en 1936. La hecatombe de España por la desgraciada clase política que hemos tenido siempre, y lo que ocurrió antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Me voy a referir a la parte esta en la que entre 1931 y 1936 se produjeron en España hechos gravísimos que desembocó en una guerra civil. Poca gente sabe que el Partido Socialista Obrero Español dio un golpe de Estado en 1934 con más de 5.000 muertos en toda España, que después trataron de difuminar hablando de la Revolución de Asturias, cuando en realidad lo que hacía el Partido Socialista era intentar dar un golpe de Estado al gobierno de la República, por aquellos que, siendo muy ignorantes, no saben que en aquel momento había un gobierno republicano. Muchos de ustedes tampoco sabrán, sobre todo los jóvenes, qué es calcar. Antiguamente, folio en blanco sobre otro folio en blanco y entre ellos una hoja carbonizada que al presionar sobre el primero de los folios se quedaba reflejado en la segunda. Bueno, pues eso es calcar. Y respecto de la situación política, en España, en estos momentos, estamos calcando, pero calcando casi al milímetro lo que ocurrió previo a la Guerra Civil de 1936. Tenemos un gobierno, el de Pedro Sánchez, que es un gobierno plagado de gente que, con mucha carrera, en el Consejo de Ministros hay hasta 3 jueces, se pliegan a todo lo que dice el que ya hay que denominar el dictador Pedro Sánchez. El miedo es condición humana, y lo que está ocurriendo es que en España, ahora mismo, hay una mayoría abrumadora de personas que no tienen plena conciencia de lo que está ocurriendo en este país en este momento. Y hay una minoría, que sí sabe lo que está ocurriendo, pero que se pliega a todo lo que diga el dictador de la Moncloa, que además está apoyado por una
cobertura mediática sin precedentes en la historia de España. Jueces, obispos, empresarios que temen lo que pueda hacer el gobierno de España y se pliegan a todo lo que dicen. Les voy a poner un ejemplo de lo que es temor o lo que es interés, porque hay algunos que, como en la justicia, se pliegan a lo que quiera el gobierno de España presidido por el dictador, que además no está bien de la cabeza, Pedro Sánchez, respecto de cuando se dio aquella sentencia para sacar a los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Uno de los ponentes se plegó a lo que quería el gobierno simplemente porque vivía lejos del centro de Madrid y quería un chofer. Coche y chofer. Cuando las decisiones judiciales se toman con personajes como este, que se pliegan por dádivas como esta, ya me dirán ustedes qué se puede esperar de la justicia española. Cero absoluto. Cero absoluto. ¿Y qué decir de los empresarios? Hemos visto al presidente de la COE hace unos días plegándose también porque las subvenciones a la patronal habían pasado de 3 millones a 15 millones de euros. Es decir, el gobierno compra con nuestro dinero a todo el mundo. Organizaciones empresariales y sindicatos. Los sindicatos en realidad han venido estando comprados siempre. De modo que lo que va a ocurrir ahora es que, como quiera que Pedro Sánchez está cambiando la configuración del Estado en este momento y que todo el mundo se pliega a eso, como le dije a un socialista amigo, que ya no lo es por decisión mía, llegará un momento en que te veré llorar y cuando llores te acordarás de lo que te estoy diciendo. Porque la situación en España en 1936, respecto de lo que hacían los políticos, lo de Cataluña es un calco exacto de lo que hacía en aquel momento Cambó y compañía en Cataluña. Exacto. Y lo que está ahora haciendo también los independentistas catalanes. Pero es igual, lo mismo. Producto de la cobardía de Rajoy y de lo que está haciendo Sánchez, el dictador Sánchez en estos momentos, tenemos un gobierno bolivariano en España. Rajoy porque lo permitió, Sánchez porque lo está ejecutando. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, destruir desde dentro los que se supone que son poderes independientes. El Ejecutivo lo ejecuta él, el Legislativo lo tiene controlado con los independentistas y el Judicial que lo está manipulando Pedro Sánchez. Cuando todo eso ocurre, hay que pensar en la España de 1936 y en la España de 2021. Esta España es más peligrosa, porque en aquel momento no existía la Europa tal y como la conocemos ahora mismo, ni existía al sur Marruecos tal y como lo conocemos ahora mismo. Y ahora estamos dentro de la Unión Europea. Pero la manipulación de tal envergadura que un informe de un letón socialista, un letón es un ciudadano de Letonia, ha cuestionado a la justicia española. Y los socialistas aquí en España dicen: la Unión Europea avala nuestra postura respecto a los indultos. Falso, mentira. Ese Consejo de Europa no es la Unión Europea. En ese Consejo está hasta Rusia. Y hay países observadores como México, Canadá y otros más. Pero la manipulación informativa es de tal envergadura que nos están llevando por un embudo que va a desembocar en una muy mala situación. Algunos aquí, pobrecitos los del PP, decían: Europa no va a permitir que eso se dé en España. Ya está ocurriendo. Pero cuando tengamos un serio problema civil en España, producto del miedo, porque lo que está haciendo el gobierno Sánchez les pasa a otros. Yo que soy funcionario, yo que cobro mi paga por el paro, yo que cobro mi paga de 400 euros porque me ayudan de esa forma, yo que soy juez, yo que soy militar, yo que vivo del Estado,
Cuando esa gente se dé cuenta que tampoco ellos se van a salvar, tendremos un serio conflicto en España. Pedro Sánchez está regando de dinero todo aquello que le conviene para su apoyo y seguir en el poder. El problema está en que cada día somos menos los que contribuimos a mantener las estructuras del Estado. Y siendo eso así, vamos a tener un serio problema económico. Ya lo tenemos en este momento, pero sobre todo social. Porque llegará un momento en que cuando a uno lo acorralan contra la pared, solo le queda una dirección, solo una, que será romper a quien te acorrala. Mientras te dejen una vía de salida, pues puedes ir por un lado o puedes ir por el otro. Pero cuando ya estás cercado contra la pared, solo queda la vía de tirar hacia adelante. Y eso va a terminar ocurriendo en España, por mucho que algunos de ustedes vivan todavía en el limbo de una situación que en apenas 10 años ha cambiado radicalmente el país. Los que quieran que en 2010 pensaran que esto que está ocurriendo ahora podía pasar, los tachaban de locos. Y sin embargo, está pasando. Llevamos más de 20 años haciendo televisión, más de 20 años con el periódico digital y con un sinfín de emisoras de radio, en fin. Y ya hace 15, 16 años que en las tertulias habitualmente discutíamos esto y advertíamos, yo lo tengo grabado por mí mismo, que esto podía ocurrir, y está ocurriendo. Está ocurriendo y la situación se va a complicar enormemente. Porque por mucho que digan, es que el pueblo español, valiente, en el pueblo español la mayor parte de la sociedad ahora mismo está en la ignorancia absoluta y la otra parte en la condescendencia con un dictador que está imponiendo su ley a Maique Martillo y nos va a llevar al barranco.